Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador histórico Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola, Gerión, buenos días. Estoy encantado de estar nuevamente en este podcast de la Biblioteca de la Historia, que es tan bueno y tan necesario para poder seguir abordando la historia desde una manera que sea totalmente accesible al público y verídica, sobre todo. Mm, Muchísimas gracias, Óscar. La verdad que el placer es mío. Para todo aquel que no conozca a Óscar, pues es graduado en Historia por la Universidad de La Laguna en Tenerife. Su pasión por la historia comenzó en el año 2014 con su proyecto de divulgación Historiae, en el que trata de enseñar la historia de una, de una forma rigurosa, amena, profesional, que llegue a todos los públicos. Y bueno, además tenemos de Óscar mucho contenido en su página web, en su canal de iVoox, en su canal de YouTube y en el resto de redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Óscar también ha colaborado como redactor en las revistas muy interesantes, Historia Hoy y Egiptología 2.0, y además de colaborar con la Biblioteca de la Historia, pues también participa en otros podcasts como Velum Artis, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida. Y en este programa vamos a seguir hablando de la biografía de Cayo Julio César Augusto Germánico. Como todos sabéis, este no es otro que Calígula. En los programas anteriores hemos hablado de toda la vida de Calígula desde su infancia hasta su llegada al poder como emperador de Roma. Y justamente en el programa anterior, Óscar nos habló de su primera etapa como emperador, que fue, por así decirlo, idílica, comparada con la siguiente etapa de la que ya hablaremos en otro programa, porque parece que en Roma se vivió una época muy buena, ¿no? Pero claro, antes de pasar a esa segunda etapa, digamos la etapa más oscura de Calígula, pues Óscar nos quiere traer en este programa las cosas buenas que hizo Calígula y que han quedado, digamos, eclipsadas por todas esas cosas oscuras, cosas, digamos, malas que hizo Calígula y que ya veremos y que a lo mejor también desmitificamos algunas cosas de las que se habla mucho sobre Calígula. Pero bueno, en este programa Óscar nos va a hablar de todas esas cosas buenas que hizo para Roma y para el pueblo de Roma. ¿No es así, Óscar? Sí, desde luego, porque yo creo que no hay un personaje de toda la historia antigua de Roma más maltratado y vilipendiado injustamente que Calígula. O sea, es que lo pintan de todo y sabemos que no fue así, o por lo menos no fue tan malo como nos lo quieren hacer ver. Entonces yo creo que al menos estaría en un top 3. Estaría en un top 3 de personajes más maltratados de la historia antigua de Roma. Y yo creo que precisamente constituye un ejemplo paradigmático acerca de cómo las fuentes pueden manipular el relato para venderte una visión de un personaje que no se corresponde con la realidad. Y no solo te están vendiendo a un tirano despótico que es sanguinario y que hace lo que le da la gana, sino que o sea, directamente te inventan un montón de cosas o las que hizo te las exageran un montón. Así que por Ujú. eso quería hacer este programa porque resulta que, como he mencionado en otras ocasiones aquí, pues las fuentes básicamente dividen el principado de Calígula en dos etapas, ¿no? O sea, antes y después de su enfermedad del año 37. Antes de la enfermedad, por lo visto, todo era maravilloso, era un arcoíris constante de gatitos vomitando arcoíris, ¿no? Y todo el mundo feliz. Y después de la enfermedad del 37, pues llegó la tormenta, llegó el anticristo, llegó el infierno y todo era horrible. Mm. Y por eso quería hacer este programa para demostrar que no, que incluso después de la enfermedad del año 37, después de que Calígula se cargara a sus mentores, ¿no? Como eran Macrón, como era Silano, incluso después Calígula por sí solo
va a seguir haciendo acciones que son buenas, objetivamente buenas, que ayudaban al pueblo de Roma y que ayudaban en general a la administración del Imperio Romano. Así que así desmontamos ese tirano sanguinario que nos quieren vender los suetonios de la época para acercarnos a la verdadera figura histórica, que por supuesto que tuvo sus cosas malas, pero que como todo en esta vida era un personaje gris, no era un personaje ni blanco ni negro. Claro, esto lo podemos, digamos, comparar con la leyenda negra antiespañola, ¿no? Que, bueno, consiste en eso, en, digamos, sacar a la luz todo lo malo de la historia de España, ocultando las cosas buenas que hizo, incluso esas cosas malas exagerándolas. Entonces, claro, tú te acercas a la historia de España desde el punto negro legendario y, bueno, dices, bueno, madre mía, los españoles qué malos fueron, han sido todo lo peor, ha sido vamos, la ruina de la humanidad, cuando realmente no es así, ¿no? ¿Que se cometieron errores? Sí. ¿Que se hicieron cosas malas? Sí, como cualquier otro pueblo, cualquier otro imperio conquistador, pero claro, también se hicieron muchas cosas buenas. Y en este caso parece que Calígula le pasa algo parecido, ¿no? Que lo han querido retratar con todo lo malo que hizo y no han reflejado las cosas buenas y claro, nos ha llegado esa imagen oscurantista de Calígula. Mm, sí, y por eso en el siguiente programa yo quería abordar no solo las típicas locuras que supuestamente se le atribuyen a Calígula, ¿no? Como lo de nombrar cónsul a su caballo, ¿no? Y todo Ujú, esto que ya veremos que es falso. Pues no solo veremos esas locuras, sino veremos por qué se inventaron esas locuras. Me refiero, por qué se inventaron la idea de que Calígula estaba loquísimo de atar ujú, ¿no? Y había que desprestigiarlo. Entonces, investigaremos la causa de todos esos inventos, el motivo por perfecto. el que dijeron, oye, hay que inventarse que este chico está loco. Incluso Perfecto, Óscar. ya que tú lo has vinculado con la historia moderna de España, yo si intento buscar un personaje que se asemeje a Calígula en la historia moderna de España, yo sin duda lo veo muy a la par, ¿no? Con Juana I de Castilla, ¿no? Que ha pasado a la historia como Juana la Loca, que Sí. sabemos que no estaba loca, pero que Ujú, los cronistas de la época nos han intentado vender la idea de que Juana estaba loca para ujú. invalidarla, ¿no? Y justificar el ninguneo que le hicieron y el encierro durante más de 40 años en Tordesillas. Pues esto es un Interesante. poco igual, o sea, un poco igual, pero claro, sin la dosis de machismo, ¿no? De la época de, oye, una mujer no puede gobernar sola. Eso es. Pues resultando, a propósito de Calígula, lo cierto es que, como decía, cuando él se libró, ¿no? Eliminó y ejecutó a sus mentores, ¿no? A los que hacían de titiriteros, como eran Macron, el prefecto de Pretorio, y Silano, que era como el senador más importante, y su Ujú, ex suegro, pues veremos que Calígula hizo toda una serie de cosas positivas que son objetivamente buenas para todo el mundo. Por ejemplo, bueno, antes de que nada, podríamos preguntarnos, ¿era un buen emperador Calígula o lo hacía simplemente por el beneficio neto para el pueblo? Pues eso ya sabemos que no, evidentemente. Todas las cosas buenas que hacía un gobernante no las hacía porque fuera magnánimo, sino porque era un propagandista, ¿no? Porque ujú, hacía esas cosas buenas para venderse como un buen gobernante o para obtener favores de la gente a la que beneficiaba, ¿no? Porque Roma funcionaba como una sociedad clientelar, entonces si el emperador te hacía un favor, pues tú te quedabas en deuda con él y eso ujú, se pagaba pues en lealtad o en regalos o lo que fuera. Entonces vemos que todas las cosas buenas que va a hacer Calígula no las va a hacer porque él sea súper magnánimo y las haga gratuitamente, sino porque espera obtener un beneficio político de consolidación en su papel como emperador o simplemente de que todo el mundo contraiga deudas con él. ujú, Entonces, por ejemplo, algunas medidas rápidas que hizo en esos primeros momentos en el que ya está solo, ¿no? Por ejemplo, a partir del año 38. Hubo determinadas fiestas
que las prolongó, o sea, que hizo que duraran más, ¿no? Porque lo típico, ¿no? Del pan y circo. Darle pan Sí. y circo al pueblo y te quedarán siempre. Entonces, él no solo fomentó que hubiera más espectáculos públicos, sino que las fiestas, pues las extendió más tiempo. Oye, ¿por qué no vamos a celebrar las Saturnales durante 2 días más? Pues venga, vamos, Saturnales durante 2 días más. Y así, pues, con todo, ¿no? Se sabe que Tiberio, por ejemplo, había sido muy parco con los espectáculos públicos que no le gustaban y sobre todo pues, por el coste económico que suponían. Así que se hicieron pocos espectáculos públicos durante los años del Principado de Tiberio. Y Calígula va a hacer lo contrario. O sea, Calígula va a fomentar y a organizar un montón de espectáculos públicos porque son una base imprescindible para ganarse el apoyo popular y ganarse el favor del pueblo. Así que se va a gastar un montón de dinero en costosísimos espectáculos públicos, etcétera. Y sabemos que si creemos las fuentes, pues Tiberio había dejado una caja, ¿no? del Estado al morir que superaba los 2.000 millones de sestercios, que Ujú. eso es un montón. Porque ya te digo, porque tenía una estricta política de ahorro, mientras que Calígula desde el minuto uno va a empezar a gastar a manos llenas para ganarse el apoyo de todo el mundo, ganarse el apoyo del ejército, ganarse el apoyo del pueblo, ganarse el apoyo de los senadores, etcétera. Y ya vemos como eso después pues se le volvería en contra. Sí. Vio la caja llena y dijo, madre mía, lo que me ha dejado aquí el viejo Tiberio, ¿no? Y Sí, dijo, esta es la mía, voy a invertir bien en mi fama, ¿no? Por así decirlo. sí, sí. Como los creadores de contenido que se gastan dinero para comprarse seguidores en Instagram y pues Sí. así. Y bueno, ¿qué más cosas rápidas hizo? Por ejemplo, en esos espectáculos públicos, en los juegos y demás, por ejemplo, los ecuestres podían pagar para reservar los mejores asientos, ¿no? Ujú, Previamente. Y entonces Calígula prohibió esto. Prohibió que se reservaran asientos. Vamos, que los ecuestres se mezclaran con el populacho y que se pelearan por los asientos. Por ejemplo, también reabrió los colegios. ujú, Estos colegios pues, eran asociaciones, eran grupos, ¿no? que permitían a sus integrantes, sobre todo de las clases bajas, cumplir una serie de funciones o disfrutar de una serie de beneficios socioeconómicos por el hecho de pertenecer a ese grupo. Era como una especie de, ¿no? digamos, entre comillas, de asociación de vecinos, ¿no? Que te ayudaba con los gastos que pudieras tener. Sobre todo eran de carácter funerario o religioso, pero también ujú, los había, pues, de carácter profesional. Y estas asociaciones, estos colegios, habían sido prohibidos durante el Principado de Tiberio. Entonces, pues, él los reabrió para que pudieran volver a funcionar. También había una costumbre que se hacía en época de Augusto, que es que el emperador podía recibir personalmente los modestos regalos de dinero que le hicieran los ciudadanos humildes con motivo del Año Nuevo, ¿no? Se ujú. supone que con Augusto había una tradición de que precisamente eso, cuando empezaba el año, pues hasta los ciudadanos más humildes le hacían un regalo de dinero al emperador. Le daban el, Y el aguinaldo. sí, algo así, ¿no? Como para buscar su favor. Y entonces, pues, esa tradición se perdió cuando murió Augusto y Calígula la recuperó. Bueno, son detallitos, ¿no? que hizo, pero Ujú, estos son de todo, digamos, medidas populistas. Después hubo otras medidas que tuvieron mucho mayor calado, que tuvieron una trascendencia mucho mayor. Por ejemplo, desde la época de Augusto, sabemos que las elecciones no pintaban nada en Roma, ¿no? O sea, ujú, las elecciones republicanas por las que se elegían a los magistrados ya no pintaban nada, porque todo estaba decidido. O sea, tú vas a ser cónsul, tú vas a ser pretor, tú vas a ser edil, lo que sea, estaba más que decidido. Y incluso Tiberio fue el hombre que acabó con las elecciones totalmente, dijo, se ujú. acabó este paripé, y los magistrados los eligen los senadores.
los eligen los senadores y punto. Y el pueblo no vota, no vota para nada. ¿Y qué Claro, hizo Calígula? Sí, dime. eso, Oscar, perdona que te interrumpa, Mm, digamos que eso es, digamos, entre comillas, la diferencia que hay entre república e imperio, ¿no? En la república era como más, por así decirlo, como más democrático, ¿no? El Senado pintaba mucho más y cuando mm. llegó la época de los emperadores, parece que, pues eso, que cada vez la democracia, por así decirlo, no lo podemos comparar con una democracia actual, eh, se fue a pique, ¿no? El voto no tenía sentido, ¿no? Sí, pero aquí tengo que introducir un matiz, y Mm, es que, bueno, como veremos a continuación sí, precisamente, y es que a la gente no le importaba. Me refiero, vale. no tenemos que pensar, o sea, no tenemos que trasladar el pensamiento del presente a la antigua Roma, ¿no? Y pensar que porque hoy nos parezca que perder la democracia sería lo peor que podría pasar, pues Mm, pensaban lo mismo en la antigua Roma. Y lo cierto es que no, y lo veremos a continuación precisamente porque es paradigmático. Porque resulta que Calígula, pues se le ocurrió, ¿no? Esta idea de, oye, voy a restablecer las elecciones ¿no? Para que el pueblo vuelva a votar a los magistrados. Pero, ¿qué pasó? Que al poco tiempo de restablecer las elecciones tuvo que volver a cortarlas. O sea, tuvo que volver a revocar la medida y volver a hacer que fueran los senadores quienes escogieran a los magistrados. ¿Por anda. qué? ¿Por qué tuvo que revolcarlo al poco tiempo? Porque resulta que la participación era ínfima, era bajísima. Al pueblo no le interesaba votar en las elecciones. No le interesaba votar en las elecciones. Así que ya vemos, ¿no? Que no tenían ese sentimiento Vaya. de volver a la democracia. ¿Y por qué no le interesaba votar en las elecciones? Pues principalmente porque ese establecimiento de las elecciones pues era totalmente falso, era un paripé. ¿Por qué? Porque resulta que sí, se establecieron las elecciones, pero ¿quiénes eran los candidatos? Pues solo había uno, me refiero, uno, me refiero por cada puesto, me Sí. refiero. Si había dos cónsules, no, pues solo había dos candidatos. Y es como un plan, oye, entonces la gente se diría, oye, ¿para qué voy a votar en las elecciones si solo hay dos candidatos para dos plazas? O sea, no tengo libertad de elección, solo votaría para confirmar a esas dos personas para los dos puestos de cónsul. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, es que no había ninguna libertad de elección. O sea, las fuentes te transmiten el hecho de que justamente había los candidatos exactos para ocupar el número de vacantes que había. No había Esto, es ningún tipo de elección. esto es como las elecciones en China, ¿no? Que hay elecciones, pero va a salir alguien del Partido Comunista. Pues algo así. Entonces, la gente pues dice, oye, pues, ¿para qué voy a votar si no tengo libertad de elección? Entonces, pues, al poco, pues, Calígula tuvo que revocar esto. Y a propósito de las elecciones republicanas, de la República, tampoco hay que idealizarlas y tampoco hay que tildarlas de democráticas en el sentido de que, para empezar, sabemos que solo podían votar, evidentemente, los ciudadanos, Mm, los que tenían la condición de ciudadanos, no podía votar cualquier sí, habitante de Roma. Pero es que después, incluso, no podía votar cualquier ciudadano de Roma, ¿no? Solo podían votar los varones. No podía vale. votar las mujeres, ni mucho menos. Entonces, pues, democracia, pues como que Sí, no, ¿no? Si solo pueden votar los ciudadanos varones, no pueden votar de las mujeres, que serían el 50% de la población, no podían votar los esclavos, ni extranjeros, ni nadie claro. más. Bueno, pero más allá de la realidad, por ejemplo, aquí en España, en la Segunda República, Mm, solo podían votar los varones con DNI. Bueno, con DNI no existía el DNI, pero los españoles, varones. Las mujeres hasta, digamos, mitad de la Segunda República no podían votar tampoco. O sea, fue, digamos, mm, un derecho que se consiguió sí, durante la Segunda República. O sea, que ahí también tenemos, y fue hace 80, sí, 80, sí. 90 años. O sea que, pero bueno, sí, claro, a ver, no son democracias como las democracias que tenemos hoy día, que desde mi punto de vista también son imperfectas, pero Mm, no las podemos comparar, ¿no? El, sí. el tema del derecho a voto
y la decisión que puede tener en cierto momento el voto del pueblo no tiene nada que ver con aquella época, que bueno, se les llama democracias porque se contraponen, digamos, a una dictadura férrea en la que el pueblo no tiene voz y solo se hace lo que manda el rey absolutista o el emperador en este caso o cualquier otro dictador. Mm. Sí, aunque ya vemos que al público no le importaba mucho. De hecho, Mm, incluso en la época republicana, cuando había elecciones libres, pues al público no le importaba mucho el hecho de votar. ¿Y por qué lo sabemos? Porque sabemos que en las últimas décadas de la República había una corrupción súper enorme, una corrupción política enorme. ¿Y en qué se basaba en parte esta corrupción? Pues en sobornar al electorado para que me votes a mí. O sea, claro. por ejemplo, se sabía que los candidatos a cónsul, los candidatos a otro tipo de magistratura, se gastaban cantidades enormes de dinero para sobornar al pueblo para que los votara a ellos. Por ejemplo, a través de regalos de comida, ¿no? Y de dinero. Entonces, por eso le gustaba al pueblo las elecciones, porque sacaban un ingreso extra, sacaban un Claro. beneficio extra a partir de los sobornos de los candidatos. Entonces, la gente por lo general no votaba, digamos, al mejor o al que creyera que era más beneficioso para Roma. Votaba al que más le daba. Votaba Bueno, como todo el mundo se corrompía, todo el mundo ahí sobornaba, pues entonces votaban al que más les daba, porque al final, al cabo, era un ingreso extra que tenían y así pues salían mejor a final de mes. Entonces, mm, por eso le gustaba a la gente las elecciones, ¿no? Por ese ingreso extra. Y precisamente cuando Calígula las estableció las elecciones, pues se tomó la medida ¿no? Se lo tomaron bien porque pensaban, oye, si volvemos a la época republicana, ujú. pues volveremos a tener los regalos, ¿sabes? Volveremos a tener todos esos sobornos que nos llegaban. Entonces, por eso se tomó bien. Pero después vieron lo de que solo había un candidato que elegir y dijeron, Claro. oye, No pues tiene sentido. no tiene No vamos a sentido. ganar nada con esto. No. Claro, es que ahí no hay competencia, no hay Claro. competencia entre varios candidatos para ver quién soborna más a quién. Mm, claro, tiene sentido. Entonces, esta fue una de las medidas que, digamos, fracasaron, ¿no? Mm, De Calígula, que se intentó hacer el guay, volviendo a restablecer las elecciones, pero después, evidentemente, si no lo haces bien, pues de nada sirve. ¿Y por qué decía que también, ¿no? El hecho de que a la gente no le importaba mucho que no existiera la democracia? Porque, ya te digo, a la gente lo que le importaba era llegar al final de mes. O sea, claro, sobrevivir, no había ese estado del bienestar que tenemos, digamos, hoy en día, ¿no? Me refiero a que cuando tú tienes tus necesidades primarias cubiertas, entonces te puedes preocupar de la de otras política, te cosas. puedes preocupar del ocio, de lo que sea. Pero si tú no llegas al final de mes, pues de lo que te preocupas es de sobrevivir, ¿no? De comer, Eso de es. beber, de que tus hijos estén bien y te da igual la política. Pues entonces, de eso estamos hablando. Mm, Y entonces los emperadores, como ya decía, pues se encargaban mucho del pan y circo, de distribuir comidas gratuitas, de organizar espectáculos públicos para poder ganarse el apoyo popular. Y, por ejemplo, sabemos que hubo 3 momentos concretos en los que Calígula hizo distribuciones masivas y gratuitas de grano para contentar al pueblo. Sabemos que primero la hizo en su ascenso al poder, ¿no? En el año mm, 37, cuando cumplió los legados testamentarios de Tiberio y Livia Drusila, que ya mencionamos en esta saga. Él ascendió al poder y repartió muchísimo dinero a todo el mundo. Repartió dinero a las familias, al sí. ejército, a los pretorianos, a todo el mundo. Después también hubo otros 2 momentos en los que repartió dinero o comida, pues, que fue, Ujú, uno fue también en el año 37, cuando él ascendió al consulado, el 1 de junio, pues para celebrar su primer consulado también hizo
concesiones de donaciones populares. Y también a finales del verano del año 40, cuando regresó a Roma tras una campaña en el norte. Y vemos que en esos momentos pues, hizo esas donaciones populares. ¿Él fue el único? No. Todos los emperadores de vez en cuando hacían Mm. donaciones populares para ganarse el favor del pueblo. Sabemos que Augusto, a lo largo de su largo principado de 40 años, pues hizo donaciones populares 7 veces. 7 Ostras. veces. Ujú. Claro, Y incluso... también gobernó muchísimos años, Augusto. Exacto, Entonces, exacto. claro. Ujú. También está más repartido en el tiempo, evidentemente. Y incluso el tacaño de Tiberio hizo donaciones populares 2 veces durante sus 23 años de gobierno. Ah, bueno, pues sí que era tacaño, ¿eh? Sí, sí que era tacaño. Entonces ya vemos como que incluso de vez en cuando tenemos a esta gente repartiendo regalitos por ahí. Mm, Mm, una duda, Óscar, sí. ¿cómo se registraban estas donaciones? Me refiero, ¿cómo se realizaban las donaciones? Porque claro, se donaba a todo el mundo, digamos que te apuntaban en una lista, te sellaban, no sé, Ujú. ¿cómo mantenían esos registros de a quién le habían donado y a quién no? Pues, por ejemplo, las donaciones gratuitas de grano, había un porcentaje de la población que estaba registrado, ¿no? Como, oye, como si fuera, digamos, entre comillas, el ingreso mínimo vital, ¿no? O sea, Sí, me refiero, esta gente es pobre, no llega a final de mes, no tiene que comer, pues le damos donaciones gratuitas de grano. Y se registraba para lo que llamaban la anona. O sea, la, sí, la, la anona era pues ¿no? ese registro, esa cantidad de dinero que se pagaba a esta gente, que por lo que tengo entendido, podía incluso suponer el 20-25% de la ciudad de Roma. O sea, al menos el ostras, 20 o 25% de la sociedad de Roma necesitaba estas donaciones gratuitas de grano para seguir viviendo. O sea, estamos hablando, ¿no? Si suponemos que en sus mejores momentos la ciudad de Roma llegó a 1 millón de habitantes, más o menos, ¿no? Pues sí, podemos suponer que a lo mejor 200.000, 250.000 personas ostras. necesitaban esa anona para poder vivir. O sea, que imagino que ya tendrían unos registros de las personas y de a quién le pertenecía esa nona y todo, claro. Sí, sí, Ah, y de hecho lo normal era que incluso cuando cambiaban de gobernante, pues el nuevo emperador o lo que fuera, pues revisara el listado para ver, oye, a esta gente ya no le hace falta o hay que añadir a esta nueva gente que sí le hace falta, ¿no? O sea, vale, o sea, sabemos. que se hacían continuos censos, continuos registros para tener más o mm, menos controlada a la población. Sí, Interesante. sabemos que Julio César en su dictadura hizo estos registros, ¿no? Sabemos que Augusto también los revisó para asegurarse de que lo recibiera quien tenía que recibirlo. Claro. Ujú. ¿Y qué más medidas hizo Calígula, volviendo a Calígula, que fueran, digamos, entre comillas, objetivamente buenas? Pues, por ejemplo, hizo una reforma fiscal. Hizo una reforma fiscal para favorecer a los más pobres. Esta sí, para favorecer a los más pobres, no a los más Ujú, ricos. ujú. Pues, ¿qué hizo? Pues bajó los impuestos. Por ejemplo, bajó el impuesto precisamente a esos grupos sociales humildes que recibían esta distribución gratuita de grano, Ujú. pues les bajó el impuesto que tenían que pagar para sufragar la construcción de estatuas. Vale. O sea, había un impuesto que tenía que pagar, ¿no? La gente para sufragar la construcción de estatuas del emperador o de quien fuera. Ujú. Entonces, pues les bajó este impuesto para que fuera mucho menor para toda esta gente pobre que recibía estas distribuciones gratuitas del grano. Pero es que después también a todo el mundo, no solo a los pobres, les bajó a la mitad el impuesto general sobre la venta de productos que se pagaba en toda Italia. Estamos Sí, como un hablando, IVA, ¿no? sí, algo así como una especie de IVA, se pagaba un 1%.
se pagaba un 1% de impuesto general sobre la venta de productos. Y entonces Ostras. Calígula lo que hizo es bajarlo a la mitad y bajarlo al 0,5%. Madre mía, el 1 o el 0,5. En España pagamos el 21% de IVA, ¿eh? Ojo, ¿eh? Oye, pero también es Ojo. cierto. Eh, perdóname, Oscar, pero estoy Sí, haciendo, a ver, siempre con el dicho por delante de que tiempos pasados nunca fueron mejores, sí. eh, pero hay ciertas cosas que las vas comparando, ¿no? Y durante todo el programa estoy comparando, digamos, cómo eran los impuestos, el tema de gobernar en Roma y en la actualidad. Quiero decir que en España pagamos el 21% de IVA, ¿eh? De cualquier transacción comercial, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, pero bueno, lo que quería decir a ese propósito es que, oye, que en la antigua Roma no tenían un estado del bienestar que financiar, No, ¿sabes? claro, O claro. demás, o sea, que también es cierto en ese sentido, o sea, no tenían una sanidad pública o una educación pública o todo tipo de cosas, ¿no? Que sí tenemos hoy en día. Aunque, por supuesto, como todos sepamos, el Estado, las administraciones estén súper infladas, etcétera, etcétera, pero vamos, que no tenían que pagar todas esas cosas y por eso los impuestos podían ser, entre comillas, tan bajos. Sí. Después, resulta que también, no solo en el plano financiero, también hizo una reforma judicial. Calígula hizo una reforma judicial para agilizar los trámites y que la justicia fuera más rápida y que los jueces no estuvieran tan desbordados como habían estado, por ejemplo, durante el Principado de Tiberio. ¿Cómo funcionaba la justicia en el Imperio Romano? Por lo menos en esta etapa inicial con Augusto, Tiberio y Calígula. Pues resulta que había una serie de tribunales permanentes que se encargaban de impartir justicia. Eran las llamadas cuaestiones. Mm. Pues esas cuaestiones estaban integradas por jueces permanentes, procedentes sobre todo del orden ecuestre, que estaban desvinculados de la política y que se agrupaban en 4 decurias, es decir, en 4, digamos, grupos. Entonces, para luchar contra el desbordamiento de sus funciones, Calígula añadió una quinta decuria. Es decir, que añadió más jueces permanentes, ¿no? Porque si los que están desbordados por todo el trabajo que hay que hacer, pues yo añado una quinta decuria, un quinto grupo de jueces Mm. para que se repartan el trabajo y entonces todo pueda ir más rápido. Claro. Y entonces, pues, eso, pues, obviamente fue objetivamente bueno. Mm. Después también, otra cosa relacionada con la justicia que hizo fue limitar el derecho de apelación ante el emperador para, digamos, pues reforzar el poder judicial, ¿no? Por así decirlo, entre muchas comillas. Me Sí, refiero, quitar, eh, digamos, digamos, ahora no me sale la palabra, el de esto de gracia, no me sale la sí, palabra. el derecho de Sí, gracia. el derecho de gracia, de decir, no, no, el emperador decide, no. A ver, vamos a limitar esto, que decidan los jueces, vamos a profesionalizar Mm, esto, que, bueno, el emperador, la decisión del emperador es, digamos así, como muy magnánima, pero a lo mejor no se mm. basa en conocimientos empíricos. En cambio, los jueces que han estudiado leyes y tal, pues tienen más base para decidir, digamos, correctamente. Sí, algo así. Mm. Pues en Roma, ¿no? Había dos instancias supremas de apelación, que era el Senado Mm. y el emperador, ¿no? El tribunal privado del emperador. Pero evidentemente todo el mundo iba al emperador, no iba al Senado, porque el emperador al fin y al cabo pues, era el emperador, o sea, era el que tenía el poder real. Entonces, pues Calígula lo que hizo es limitar el derecho de apelación a él, ¿no? Y dijo, no, no, ustedes vayan al Senado o vayan a quien sea a apelar o lo que sea. Entonces, también de ese modo está reforzando el papel de la justicia. Ujú. Y después también otra cosa que nos sonará muy, muy actual, y es que Calígula se caracterizó por lo menos ¿no? En ciertos momentos, se caracterizó por luchar activamente contra la corrupción política y económica.
O sea, Ujú. porque de hecho a veces incluso diría que luchaba demasiado contundentemente. Me refiero que a cualquiera que lo pillara, pues le daba unas condenas desproporcionadas. Por ejemplo, hay un caso famoso de corrupción que desmontó Calígula, que se hizo famoso y que también, pues, eso no sonará muy, muy presente, que resulta que durante el principado de Tiberio, pues los encargados de custodiar y mantener las calzadas públicas por todo el Mm. imperio, sobre todo en las provincias occidentales, pues estaban desviando fondos. O sea, la caja pública les daba dinero a estos funcionarios para que mantuvieran las vías públicas, para que mantuvieran las calzadas, y ellos se los gastaban en otra cosa. Uf. Desviaban fondos y no se los gastaban en lo que debían gastárselo. O sea, ¿no? Toda la malversación. Y entonces, pues llegaron a oídos de Calígula lo mal que estaban las calzadas, Mm. sobre todo las de la Galia, ¿no? Oye, Cayo, qué mal están las calzadas de la Galia, que están fatal, no sé dónde ha ido el dinero que habíamos destinado a eso, tal y cual. Entonces se hizo una investigación y se averiguó, ¿no? Que pues eso, que estos funcionarios, estos curatores viarum, que así se llamaban, Mm. los funcionarios encargados de la red viaria, pues habían malversado estos fondos durante años en connivencia con los contratistas. Entonces, pues, ¿qué hizo Calígula? Pues les condenó a devolver todo el dinero que habían malversado. Muy bien, muy bien. Y esto, pues, era una cantidad súper enorme. O sea, Mm. imagínate la cantidad de dinero que podrían haber malversado a lo largo de tantos años. Pues, dijo, oye, pues, aquí me da igual cómo lo hagas, pero tú tienes que devolver la cantidad de dinero que has malversado. Es que, permíteme, Oscar, pero eso es lo que haría yo con los que malversan el dinero del Estado, que es todo nuestro dinero. Ujú, Yo los metería en la cárcel y hasta que no devolvieran todo el dinero que han malversado, que han robado, yo no los dejaría salir. ujú, Por lo menos reparan el daño. Eso es lo ujú, que deberían hacer. Pero bueno, ujú, tenemos unas leyes pues que castigan de otra manera, pero vamos, ujú, ese sería lo ejemplificante de decir, vale, vas a entrar en la cárcel, has malversado 1 millón de euros, hasta que ujú, no te vuelvas hasta el último céntimo, no vas a salir de la cárcel. Ya verás como muchos, antes de meter la mano en la caja de todo, se lo pensarían 2 veces. exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí quería decir, ¿no? Que hasta ahora lo que hemos visto, pues Mm. digamos que no estamos viendo a un gobernante tiránico, No, monstruoso, sanguinario, que hace todo tipo de cosas horribles, ¿no? Como el que nos quieren vender los suetonios de la época. Entonces, ya vemos que evidentemente solo estamos viendo las cosas buenas. sí, Pero me refiero que estamos, lo que quiero transmitir es que estamos viendo un personaje gris, que no era claro. negro como nos lo quieren hacer vender, sino que también hacía cosas buenas o cosas que favorecían a la mayor parte de la población. Mm. Sí, no, Y, no. y En contrapartida con lo que se suele hablar, que es lo que he comentado al principio del programa, tenemos una imagen muy oscura de Calígula, pero claro, solo si atendemos a lo malo que hizo. Pero como bien dices, Oscar, todo en la vida, incluso los personajes de la historia, son grises, o sea, tienen su mm, parte buena y su parte mala. Hasta el personaje, digamos, más afamado y más querido a lo mejor por el pueblo, si le investigas, tiene su parte oscura, sí. ¿no? En este caso, Calígula, estamos viendo ahora en este programa las partes buenas. La verdad que, por lo que estás comentando, hizo muchas cosas buenas para Roma y para el pueblo romano. Sí, sí, la verdad es que los romanos eran mucho de eso, de, Mm. de polarizar la historia en el sentido de este personaje es buenísimo y este personaje es malísimo. Claro, claro. ¿No? O sea, Pero no es pero así, claro. nos intentan vender, por ejemplo, a Augusto como la persona más buena del mundo, ¿no? Me refiero, el mejor príncipe, el mejor gobernante, o sea, Augusto, wow, Augusto era Dios, ¿no? Era el mejor gobernante del mundo, pero sabemos que no, o sea, que tenía sus cosas malas.
Bueno, para empezar, la forma en la que llegó al poder, ¿no? Con guerras Claro. civiles, con proscripciones, ¿no? Un montón de Mm. cosas. Y sabemos que hizo también un montón de cosas malas. Entonces, no tenemos que quedarnos con solo una versión de la historia. Claro, yo, Sí. yo solo lo he hablado muchas veces con muchos amigos que eh, tú puedes manipular la historia sin mentir, Ujú, pero solo, digamos, o sea, yo te puedo contar una historia, por poner un ejemplo, de la Guerra Civil Española sin mentir, diciéndote que los del bando republicano eran muy, 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 muy buenos y los del bando nacional eran muy, 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 muy malos. Y te puedo contar lo contrario, una historia de la guerra ujú, civil en los que los del bando nacional o sublevados eran muy, muy buenos y los del bando republicano eran muy malos, entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos lo que sucedió en la guerra civil, pero de cualquier etapa de la historia, o sea, y de cualquier personaje. Podemos poner a un personaje hablando solo de las cosas buenas que hizo y decir, mira, qué bueno era este, y luego era un tirano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre eh, se puede manipular la historia hablando eso. Yo puedo, de alguna etapa de la historia que a lo mejor, por ejemplo, la gente diga, bueno, esta etapa de la historia fue muy buena para España, pero yo puedo coger esa etapa de la historia de España y contar todas las cosas malas que se hicieron. Y la gente puede decir, ostras, pues no me imaginaba que esta época era así. Pues si esta época decían que, claro, porque te he contado todo lo malo. Y te puedo contar de una época que podemos calificar como mala para la historia de España, contarte las cosas buenas. Decir, bueno, en esta época nos matamos entre nosotros, pero se inventó esto, hubo este personaje que fue muy bueno. Entonces, claro, te maquillo la historia de tal manera que te cuento solo lo bueno y parece una etapa buena, o te cuento las cosas buenas de un personaje maligno y puedes decir, ostras, pero si este personaje no fue tan malo. No, hombre, fue malísimo, ¿no? Pero mira las cosas buenas que hizo. Entonces, claro, lo que has comentado, Oscar, es, vamos, más cierto como que, no sé, ujú. que el agua es transparente, ¿no? Que la historia es gris y los personajes de la historia son grises. Sí, y por eso precisamente hacemos esta saga, para demostrar todo eso. Así Mm, que por eso me parecía tan necesaria hacer este trabajo de contar la biografía de Calígula. Para hacerle justicia, hombre, al pobre, que sí. está, está tan maltratado después de 2000 años. Sí, bueno, es interesante el conocer, digamos, la historia completa de un personaje que, como te he comentado anteriormente, nos han contado su historia a retazos, ¿no? De Mm, los típicos chascarrillos, ¿no? Sobre Calígula y nos llega a lo mejor una imagen de Calígula muy sesgada, muy centrada en ciertos aspectos para dar esa imagen, pero sí, cuando conoces en amplitud su historia, pues es diferente, ¿no? Nos sí. llega otra imagen de Calígula. Mm. Y ahora, precisamente por mencionar a Augusto, ¿no? Por ver Mm, esas luces y sombras, quería compararte a Augusto con Calígula en dos de los problemas más importantes que tenía Roma, como era uno, el abastecimiento de comida y otro, el tema de los incendios. Por ejemplo, sabemos que durante los 4 años de principado de Calígula no hubo grandes problemas a nivel de abastecimiento, de carestía, o sea, de ese tipo de problemas no hubo. O sea, a lo mejor hubo alguna cosilla puntual, súper anecdótica, pero vamos, que en general nunca falló el abastecimiento de trigo. Todo mm, se hizo de manera estable y de manera totalmente buena. Lo cual es un sí. mérito, porque me refiero que durante el Principado de Augusto sabemos de momentos de carestía, Mm, durante otros momentos también sabemos momentos en los que el abastecimiento falló, porque es que nuevamente estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿sabes? sí. Para Y abastecer a toda esa gente, para llenar los mercados y que la gente tuviera todo lo necesario para comprar,
pues no era nada fácil. Y con lo importante que es, sobre todo el grano, el trigo, Sí, porque digamos que era la base, ¿no? De la sí. alimentación, porque hoy en día tenemos, en los países desarrollados, tenemos una gran variedad de alimentos e incluso puedes, digamos, alimentarte de cualquier otra cosa, tener una dieta muy variada, muy buena y apenas alimentarte de pan, apenas tocar el pan, por así decirlo. Pero el pan en Roma era la base de la alimentación. O sea, era el pan y luego, pues, otros alimentos, pero prácticamente, pues no sabría decirte un porcentaje, pero un porcentaje muy alto de lo que ingerían los romanos era básicamente pan. Mm, sí, y aquí, especialmente en este punto, autores como Dion Casio o Suetonio se encargan de propagar bulos y de vendernos esta idea de Calígula como un gobernante nefasto que no tiene reparo incluso de provocar carestías, de provocar hambrunas en su población. Pero ya te digo que los historiadores modernos lo han estudiado, los arqueólogos lo han investigado y se han dado cuenta de que todo esto que nos cuentan autores como Dion Casio o Suetonio, pues es falso. Me refiero que Por no supuesto. hubo grandes carestías en Roma, ni hubo hambrunas, ni hubo falta de abastecimiento. O sea, que son inventos que ya te digo que hacían para denigrar al emperador, para presentarlo como alguien que es tan malo que le da igual que el pueblo pase hambre. Pero sabemos que no es real. Y Me, fíjate, me pa- me parece, Oscar, perdona que te interrumpa, que vamos a tener que investigar a Suetonio y a Dion Casio a ver qué puñetas tenían con esa fijación hacia Calígula, porque claro, cuando comentas que en base a los estudios de los historiadores, estos dos personajes retratan de esa manera a Calígula, claro, nos viene a la cabeza qué animadversión tenían hacia Calígula, por qué esa animadversión, por qué contaban esas cosas sobre Calígula cuando realmente algunas no eran ciertas. O sea, llama la atención, ¿eh? mm, Eso. de hecho, para eso hay estudios modernos de las fuentes, ¿no? Que se Mm, encargan de estudiar precisamente qué es lo que escribió Suetonio, por qué lo escribió, con qué motivación. Así que mm, yo remito a la gente a todos esos estudios que desde luego son muy interesantes sí. y que son necesarios para comprender a estas personas y por qué escribieron lo que escribieron. Ujú, Y precisamente esta visión de Calígula como un tirano horrible, pues no encaja tampoco con otro hecho que sucedía a menudo en la antigua Roma, como eran los incendios. Sabemos que en la antigua Roma, pues los incendios eran muy habituales ujú, porque, pues, la mayor parte de cosas, ¿no? La mayor parte de construcciones eran de madera. O sea, ujú, el mármol estaba en el foro, estaba en el centro y era lo bonito, ¿no? Pero después, la Roma real, la Roma de los ciudadanos, de la Roma de la gente de a pie, era de madera. Entonces, como era de madera y todo el mundo utilizaba ¿no? Fuego, ¿no? Para iluminarse, claro. para cocinar, para iluminarse, velas, pues, oye, pues, de vez en cuando había un descuido y entonces se incendiaban casas, se incendiaban Ujú, ínsulas, etcétera, etcétera. Entonces, los incendios eran frecuentes en Roma y hubo un montón de incendios gordos que se extendieron y destruyeron buena parte de Roma. O sea, el más famoso, digamos, ¿no? Es el incendio de Nerón del año 64. Pero vamos, ujú, que hubo un montón de incendios también muy gordos, como mínimo tanto como el de Nerón, que destruyeron partes importantes de Roma. Y resulta que en este año 38 hubo un incendio importante en Roma. Un incendio que destruyó ampliamente un barrio en específico de Roma. Y entonces, ¿qué hizo Calígula? Pues no solo activó evidentemente a los vigiles, ¿no? Que eran ujú, esta fuerza que se encargaba de apagar los incendios, sino que él personalmente acudió al incendio con sus soldados pretorianos para ayudar a extinguir las llamas de ese barrio. O sea, se dijo, ¿no? Que personalmente él acudió a este ujú, incendio a ayudar a contribuir a apagar las llamas. Y no solo eso, sino que una vez que ya se acabó el incendio, ¿no?
pues evidentemente ayudó a todas las víctimas, por ejemplo, a todos los que habían perdido sus casas, pues les dio provisiones para ayudarles, ¿no? A salir adelante. Ujú. Evidentemente, como decía, pues todo esto lo hace por la propaganda, pero lo importante es que lo hace, ¿no? Claro, exactamente, que lo hace, por lo menos lo hace. En otros casos vamos, no está esa ayuda, aunque tenga, digamos, un segundo motivo que es, pues eso, la propaganda, el representarse hacia el pueblo como, como alguien que es un benefactor, que quiere al pueblo, que ayuda al pueblo, pero bueno, el gesto está ahí. Mm, sí. Otra cosa que hizo Calígula, por ejemplo, es mejorar el abastecimiento de agua. O sea, ya que hemos mejorado el abastecimiento de comida, pues vamos a mejorar el abastecimiento de agua. ¿Y cómo se abastecía de agua? Pues evidentemente por los acueductos. Ujú, Hasta ese momento existían 7 acueductos en Roma, creo que eran 7. Y pues Calígula hizo obras para emprender la construcción de 2 acueductos nuevos. ujú, Estamos hablando del agua que después se llamaría el agua Claudia, porque lo inauguró Claudio, el emperador Claudio, ujú, y también uno que se llamaba el Annio Novus. Pues esos dos acueductos los inició Calígula. Después, ujú. evidentemente, como eran unas obras enormes, pues Claro. no se terminaron a tiempo y las inauguró Claudio. Y como digo, pues Claudio se llevó el mérito y por eso le puso el nombre de Aqua Claudia. Por ejemplo, ¿Ves? Aquí la historia también ha maltratado a Calígula porque fue Calígula el que decidió hacer o emprender la construcción de ese acueducto. Mm, sí. Para que te hagas una idea, por ejemplo, este Aqua Claudia tenía un recorrido de 70 kilómetros. Ostras. Era un acueducto de 70 kilómetros y claro, evidentemente hacer un acueducto que se extiende 70 kilómetros, pues no es sencillo. Así Mm, que, evidentemente, cuando asesinaron a Calígula, pues la obra estaba inconclusa. Por eso mm. la terminó y la inauguró Claudio. Otra, De, otra ¿qué? cosa, otra cosa muy importante, el agua. O sea, se- hemos comentado antes el grano, la base de la Ujú, alimentación, el agua, que sin agua no se puede vivir. O sea sí. que otra cosa importante en la que puso hincapié Calígula. Sí, y incluso a la hora de hablar del abastecimiento de comida, se me olvidó mencionar una cosa, que lo digo Mm, ahora, y es que él también trabajó para favorecer que los barcos tuvieran mayor facilidad para llegar a Italia y no, los barcos cargados de provisiones, quiero decir, los barcos que venían de Egipto, los barcos que venían de Sicilia o del norte de África, pues él mejoró las instalaciones portuarias para que desembarcaran con mayor facilidad y mayor comodidad. Por ejemplo, en Sicilia sabemos que hizo obras para mejorar las instalaciones del puerto del estrecho de Messina, mm, para mejorar esas instalaciones y, por ejemplo, construir más silos para guardar el grano, ¿no? Entonces sabemos que en ese sentido pues también mejoró las comunicaciones marítimas y mejoró ese aprovisionamiento de grano. También mm, incluso en la costa atlántica, en lo que hoy en día es el extremo norte de Francia, concretamente en Boulogne, o sea, ahí, como digo, en ese mm. extremo norte de Francia, ahí construyó un faro. Ahí construyó un gigantesco faro que, por lo visto, por lo que tengo entendido, todavía era visible en el siglo XVI. O sea, en plena Edad Ostras, Moderna, todavía existía ese faro que había construido Calígula. Así que imagínate. qué bueno, qué bueno. Ujú, Y incluso tenía un proyecto, a nivel marítimo, tenía un proyecto que no llegó a materializarlo porque fue asesinado, pero que iba a sí. ser un proyecto increíble. Y es que él quería poner en comunicación los mares Egeo y Jónico mediante la apertura de un canal en el estrecho de Corinto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el mapa de Grecia, vemos que los barcos tenían que pasar por toda la península del Peloponeso
¿no? O sea, dar Sí. la vuelta a toda la península del Peloponeso para llegar desde el mar Egeo hasta Italia. Mientras que él lo que quería era abrir un paso por el estrecho de Corinto para que los barcos pues, pudieran venir más rápido y no tuvieran que estar rodeando toda la península del Peloponeso. Como digo, Ujú. eso lo iba a hacer, pero una vez que fue asesinado, pues se abandonó el proyecto y nadie lo retomó. Y de hecho, fíjate tú, si nadie lo retomó, que ese paso por el estrecho de Corinto no se hizo hasta 1893. Toma ya. O sea, se inauguró casi en el siglo XX. Ostras, Y, pero fíjate que la idea era buena porque al final mm, pasaron los siglos y se realizó ese paso por ese estrecho. O sea que era, digamos, una idea lógica, que no es una sí, cosa que se le ocurriera y que luego se desechara y dijeran, bueno, esto no tiene sentido, no es importante, pero sí que era una idea buena. Recordemos que es muy importante el tema del paso de los estrechos en la navegación. Siempre se han buscado estrechos mm. para llegar de un sitio a otro atajando. Y tenemos ejemplos como, bueno, como el El paso estrecho de de Panamá. el estrecho de Panamá, el estrecho de Egipto, o Sí, sea, el canal de Suez, el paso del norte, el estrecho de Magallanes, siempre se han buscado mm, llegar hacia otros lugares atajando y no dando tantas vueltas, o sea que es muy exacto. importante. Y en este caso, pues fijémonos si era importante que al final, en el siglo XVIII, se realizó esa obra. O sea que Mm, otra buena idea de Calígula. O sea, otra cosa que bueno, yo la desconocía totalmente y es una cosa que Calígula quería realizar, una cosa buena para Roma. mm. Y hablando de Sicilia, ya que hemos hablado acerca de la mejora del puerto de Messina, también tenemos que hablar de otras cosas que hizo Calígula en Sicilia, porque se fue de viaje ahí, se fue de Ujú. viaje a Sicilia, y en esto también es una cosa que destaca, porque resulta que Tiberio no había viajado nada. O sea, Tiberio fue la antítesis a Augusto. Se sabe que Augusto estuvo más tiempo fuera de Italia que en Sí, Italia. O sea, sí, se daban o grandes de giras. Adriano, ¿no? La antítesis de Sí, Adriano. exacto. Augusto, por ejemplo, se daba grandes giras por las provincias occidentales, sobre todo, y también por Oriente. Y sabemos, ¿no? Que en realidad, pues, estuvo poco tiempo en Italia. Tiberio justamente lo contrario. Tiberio nunca salió de Italia como emperador. Mm. Iba, Siempre se mantuvo o en Roma o después en Capri. iba, a, dec- Pero iba a no decir, viajaba. iba a decir, Oscar, perdona que te Sí. interrumpa, iba a decir una cosa, digo, por eso duró tanto Augusto, porque viajó mucho y paró poco en Roma, donde digamos, se conspiraba, ¿no? Siempre para acabar con el emperador. Calígula, cuando estaba de viaje en Sicilia, por ejemplo, Mm, sabemos que este viaje, por cierto, fue a mediados del 38, que no lo había dicho. Pues ahí, por ejemplo, él mejoró, o sea, fue a la ciudad de Siracusa, que era una ciudad muy importante, ¿no? De Sicilia, y ahí vio que se encontraba en un estado ruinoso, una ciudad que en el pasado había sido súper espléndida, súper sí. maravillosa, ¿no? Y entonces dijo, oye, me arreglan esto. Y entonces puso dinero para poder reparar las murallas y los templos de Siracusa. Ujú, Y vemos que esta actividad de reparar templos, de construir nuevos, es algo que va a ser en otras partes también del imperio, lo cual va nuevamente en contra de lo que dicen las fuentes, que Calígula era un impío, que le daba igual todo y que iba en contra de la religión, de los dioses y todo. Por ejemplo, sabemos que en las provincias orientales, Calígula o sea, ordenó que se volvieran a trabajar los edificios del Didimeo, una población cercana a la ciudad de Mileto, allí en Asia Menor, donde sí, se adoraba al dios Apolo. anda. Y después también por allí, por ese Mediterráneo oriental, por ejemplo, ordenó que se reparara el palacio del tirano Polícrates en la isla de Samos. Digo, porque también, pues, este palacio había sido espléndido en el pasado, estaban
ruinoso, y entonces él lo mandó reparar para volver a revitalizar la isla de Samos. Y también supongo que como sede, si algún día viajaba al Mediterráneo Oriental, ¿no? Para poder él quedarse Ujú. en ese palacio. Y Digamos después, que, digamos que engrasó ujú. muy bien, por así decirlo, el Ministerio de Infraestructuras, o sea que ahí dedicó bastante dinero. Ujú. Sí, y todo esto teniendo en cuenta lo poco que gobernó, me refiero, Sí, que solo sí. estuvo 4 años en el poder, o bueno, en realidad menos, no llegó a 4 años, fueron Ujú, 3 años largos, entre marzo del 37 y creo que lo asignaron en enero del 41, así que no ujú, llegó a 4 años. Y después, por ejemplo, otra cosa que hizo a propósito, ¿no? Antes habíamos mencionado la lucha contra la corrupción de los funcionarios de las calzadas en la Galia. ujú, Pues resulta que en ese sentido, a propósito de las calzadas, sabemos que Calígula se preocupó por construir nuevas calzadas y por mantener las existentes. ujú. ¿Cómo se demuestra esto? Pues a través de los miliarios, ¿no? O sea, ¿sabes qué son los miliarios? Son, creo que un tipo de piedra que se ponen en las calzadas, ¿no? Sí, algo así. O sea, hoy en Que son día, iba a decir tótems, o sea, sí, algo así. como volardos que indican, ¿no? Las distancias, ¿no? Exacto, exacto. Que me recuerda mucho, por ejemplo, cuando vamos por cualquier autopista del país, nos Sí, encontramos las señales, ¿no? De que kilómetro 40, kilómetro 41, sí, kilómetro 42, ¿no? sí. A cada kilómetro hay una señal que te indica el kilómetro en el que estás. Pues los miliarios en las calzadas romanas eran básicamente lo mismo. Eran Mm, unas construcciones, unas columnas, pero mucho más grandes que las actuales, ¿no? Porque sí. medían entre 2 y 4 metros de altura Ostras. y, sí, o sea, eran como mínimo de 2 metros de altura, así que eran bastante grandes. Y esto te indicaba, pues, eso, en qué punto estabas de la calzada. Y esas columnas tan altas se colocaban a una distancia de 1480 metros, o sea, lo que equivale a una milla romana. Mm, En cada milla de romana se colocaban estos miliarios para simbolizar, ¿no? Que ya habías recorrido una milla y eran aproximadamente 1480 metros. ¿Y por qué sabemos que Calígula construyó, reparó estas calzadas? Porque en esos postes, en esas columnas, pues no eran columnas vacías, ¿no? Sino que eran columnas con información, ¿no? Entonces, vale. normalmente esas columnas te informaban de quién era el emperador que las había hecho poner ahí. Mm, Entonces, pues tenemos qué muchas bueno. columnas que te dicen, oye, esta columna la hizo Calígula o esta columna la reparó Calígula. Entonces, a través de eso, pues sabemos todas las que pudo hacer él, o por lo menos Qué las bueno. que mandó a hacer. Sí, qué curioso. Así que ya ves cómo a lo largo de todo este programa hemos visto todas las cosas buenas ¿no? Justas, digamos, objetivamente Mm, buenas que hizo Calígula a lo largo de sus 3 años y pico, 3 años largos de principado. Y después, como te decía, en el siguiente programa abordaremos tanto las supuestas locuras, que ya veremos que no sí. lo son, como sobre todo los motivos por los que se inventaron esa visión de Calígula como un emperador loco. Pues sí, Oscar, creo que este programa era muy imprescindible para conocer realmente también todos los aspectos de la vida de Calígula y no solo, pues, lo que hemos comentado anteriormente, esa leyenda negra que hablan de todo lo oscuro de la vida de Calígula, obviando las cosas buenas que hizo, pues como cualquier otro personaje de la historia que hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero era muy interesante conocer todo esto, ¿no? Porque eh, nos da otra visión de lo que fue Calígula y como has comentado, pues en el próximo programa ya nos meteremos de lleno en esas cosas malas, entre comillas, que hizo, en todo lo oscuro, ¿no? En lo que más se ha hablado de Mm. Calígula
Y como has comentado anteriormente, pues también desmitificaremos algunas de las cosas que se repiten a bombo y platillo y que no fueron así. O sea que, Mm, bueno, muy interesante este programa. mm. Y yo tengo que decir que yo pensaba que duraría menos, pero que al final, pues me extiendo, le doy a la lengua y al final me extiendo más de lo que pensaba. Pues Pero nada, nada, espero que les guste a la gente y sobre todo, pues eso, agradecer como siempre a toda la gente que nos escucha y nos ve, porque sin ellos, pues no estaríamos aquí. Y sobre todo agradecerte a ti, Gerión, por el grandísimo trabajo que haces y por la necesidad de un podcast tan bueno como la Biblioteca de la Historia. nada, muchísimas gracias a ti, Oscar. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Y nada, a los oyentes que nos esperen en el siguiente programa. Nunca lo digo, ¿no? Pero no está de más, ¿no? Que si nos están viendo por YouTube, que le den al me gusta, que se suscriban. Si nos están escuchando por iVoox, pues que le den al corazoncito, que se suscriban también a la Biblioteca de la Historia si no están suscritos y que, bueno, y que compartan el programa. Y bueno, esto nos va a ayudar a que lleguemos a más gente, porque creo que es interesante que muchas más personas conozcan la historia de Calígula, que es de lo que estamos hablando ahora, y también pues todos los temas que tratamos en la Biblioteca de la Historia. Así que como siempre, muchísimas gracias a los oyentes por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.